Entonces, ¿están conmigo? Bueno, antes de todo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento. Mi Señor, dame de nuevo. Yo te ruego hoy que con esta palabra yo me sienta pastoreado. Yo necesito, Señor, que tú me enseñes, que nunca se me olvide, Señor, que sea guardada tu palabra en mi corazón, en mi espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar el verso 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Wow. Bueno, todos sabemos que Jonás es un profeta. Bueno, o por lo menos eso es lo que podemos leer entre líneas. Un hombre de Dios, un poderoso profeta, el profeta de su época, el hombre de Dios que traía el mensaje de Dios a Israel, y lógicamente que al resto de la humanidad existente. Ustedes se pueden imaginar lo que se demora Dios levantando un profeta, lo que se necesita para establecer el carácter de un hombre de Dios, sobre todo un profeta. Años de inversión, de enseñanza, de confianza, de aprender, de errar, de volver a aprender, de corregir, etcétera, etcétera. Y el privilegio que era para un hombre en esa época, porque no todos eran ungidos, solo había un ungido, máximo dos. Estaba entre el rey y el profeta, no había más. Entonces imagínense en eso, lo que se necesitaba, y el orgullo, el privilegio de poder servir a Dios, y la honra que eso conlleva también, ¿no? Porque en esa época los profetas eran honrados, a veces más que al rey. Y eso era uno de los trabajos más privilegiados, más honroso. La emoción, ver la gente reunida frente al hombre de Dios esperando una palabra. Sabían que Dios hablaba a través de él, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se imaginan cuántas horas dedicaba Jonás buscando a Dios? ¿Cuánto tiempo era diciéndole: Señor, danos palabra, da palabra a tu pueblo? Porque cuando Dios no habla, el pueblo se pierde. ¿Sí sabían eso? Cuando no hay profecía, la gente no sabe para dónde coger. Y ahí este hombre de rodillas tal vez, o debajo de la zarza, orando a Dios, pidiendo a Dios una palabra para él, para el pueblo. Y Dios le habla como era costumbre. Pero esta palabra a él no le pareció. Iba en contra de su pensamiento.
Y entonces decidió el gran hombre de Dios, el profeta de Dios, la esperanza de Israel, huir de la presencia de Dios, como si eso se pudiera hacer. Y uno dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué se le ocurrió hacer eso? Si el Señor le dijo, ve a Nínive y pregona contra esa ciudad su maldad, que Dios está irado, ¿por qué decide irse para el lugar opuesto? Pagar un pasaje costoso, muy costoso, para montarse en un barco, para ir al lugar contrario, para huir, según él, del Dios omnipresente. Pero bueno, eso fue lo que se le ocurrió a él, para no obedecer. Y entonces ustedes ya conocen el resto de la historia, cuando mientras él estaba en ese barco durmiendo, empieza a sacudirlo las olas, y luego entienden que es por causa de Jonás, que todos iban a perecer, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando deciden lanzarlo del barco, y luego viene el gran pez y luego lo escupe allá en Nínive. Pero la situación es que uno debe tener un corazón para recibir la palabra. Porque no siempre la palabra de Dios nos va a parecer justa y buena. Y hasta ese momento a Jonás ya no le pareció. Y fue claro que Dios le habló audiblemente, pero él decidió decir en su corazón, esto ya no me gusta, ya no me pareció buena, aquí Dios se equivocó. Pues esa es la conjetura que uno saca al ver la actitud y lo que él hace. No le pareció. No le gustó. Porque estos hombres eran enemigos de Israel. ¿Sabían eso? ¿Por qué no le gustó? Porque Nínive era un azote para la espalda de los israelitas. Era una ciudad principal como Nueva York hoy en día, muy poderosa. Tenían todas las riquezas habidas y por haber, pero al mismo tiempo también tenían las armas y tenían el poder para hacer daño. Eran ladrones, eran terribles. Y entonces cuando Dios le dice a este hombre, a este profeta, ve y les dices. Y como ya Jonás sabía quién era Dios y su misericordia, dijo, yo no voy a ir allá porque yo sé que ellos se van a arrepentir y Dios los va a perdonar, y yo lo que quiero es que los aniquile. Entonces por eso no hizo caso. Pero te voy a decir una cosa: jamás podremos huir de la presencia de Dios, y mucho menos hacer otra cosa de lo que Él ha mandado que sea. ¿Y por qué esa palabra? Porque todos oramos. Los que tememos a Dios decimos, Señor, si tú hablas, háblame. ¿Pero para qué? ¿Tenemos el corazón para obedecer? Esa es una pregunta que yo me hago
Y es una pregunta que cada uno debemos hacer. ¿Tú estás seguro que si Dios te hablare hoy, esta noche, en una visión nocturna como lo hizo con Jonás, tú obedecerías, yo obedecería lo que Él me dice? Sea lo que sea. Porque antes de obedecer a Dios debemos entender quién es Él. Porque a nosotros nos han enseñado a través de la religión y a través de el arte religioso que Dios es malo, que Dios es un Dios lleno de ira y que solo está esperando el momento que nosotros le fallemos para darnos látigo, porque hay unas pinturas que muestran que Él tiene un látigo en la mano. Y entonces en vez de tenerle temor a Dios, le tenemos es terror. Pero ese no es Dios. Dios es amor. Y su misericordia se renueva todos los días. No hay un ser que te ame y que me ame más que Dios. El Señor lo dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Lo primero que debemos entender es que Dios me ama más que mi mamá y que mi papá, y que los dos juntos. El amor de Dios es mucho más grande que eso. Y que a Él no le importa si somos grandes, pequeños, flacos, gordos, negros, tenemos dinero o no lo tenemos. Él nos ama igual. Y eso lo sabía Jonás. Y él sabía que ese pueblo se iba a arrepentir, porque Dios les estaba dando era una oportunidad, y Jonás no quería que se arrepintieran, sino que se exterminaran, que Dios los exterminara, quitárselos de encima. Y lo que yo quiero enseñarte hoy es que jamás Dios te va a decir que hagas algo que te va a hacer daño. Así como cuando uno le dice al bebé o al niño, le dice: oiga, no meta los dedos allá en la candela, se va a quemar y luego le arde. Pero ellos creen que es por envidia y entonces meten el dedo y porque nosotros somos inexpertos. Todos somos inexpertos, no importa que tengas 100 años, igual eres inexperto. Comparado con Dios, nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada de la vida y mucho menos del futuro que nos espera. Dios sí, Dios es eterno. Y entonces cuando Él nos dice: hijo, hija, haz esto, no hagas aquello, no es porque Él nos tenga envidia o nos quiera ver infelices. No, es porque nos ama, porque Él sabe ya lo que puede pasar. Y es ahí donde nosotros cerramos. ¿En qué momento Dios se le volvió desconocido para Jonás? ¿En qué momento dejó de ser bueno para él? Si de ahí hacia atrás todo lo que Dios le decía a Jonás era acertado, ¿y por qué esta vez no? Porque no iba conforme a su pensamiento. Hay personas que quieren que Dios les diga lo que ellos quieren oír, porque ya su corazón está inclinado hacia su voluntad. Y entonces cuando Dios les dice algo que no es lo que ellos quieren oír,
entonces Dios ya no es bueno. Ya no me gustó. Y entonces ahí es donde decimos, pero igual Dios respeta mi decisión. No, pastor, claro que Dios respeta su decisión, pero si Dios te está diciendo que no, si Dios, que te ama más que tu mamá y tu papá, que Él dio su vida en la cruz, si te dice que algo no te conviene o algo te conviene, ¿por qué no obedecer? Tal vez no lo entiendas. Cuando Nínive se arrepintió, toda la ciudad se arrepintió. Desde el rey se arrepintió. Oye, escúchame, porque al final Dios envió el gran pez y escupió a Jonás en Nínive, después de 3 días de estar en el vientre del pez. Y a Jonás le tocó a regañadientes entrar a la ciudad y decir lo que Dios dijo. Y entonces el rey se arrepintió, la gente se arrepintió, lloraron, se pusieron cilicio sobre sus cuerpos, ayunaron. Y el juicio que iba a venir sobre esa gran ciudad, poderosa ciudad, no vino, porque ellos se arrepintieron, tal como Jonás lo temía. Pero la parte de la historia que nunca se cuenta es que esta gente se volvió aliada de Israel. Ahora temían al Dios de Israel, ya no eran sus enemigos. Ahora las riquezas de ellos eran compartidas con los israelitas. Pero lo que Dios más le importaba eran las almas de esas personas. Y lo que yo te quiero decir es que no importa tú cómo lo veas, cómo sea la óptica, cómo lo escuches, cuando Dios te dé una palabra, haz lo que Él te diga, así no te guste en el momento. ¿De cuántas cosas Dios nos quiere librar? Porque cuando tú preguntas a Dios, solo hay 3 respuestas. Escúchame. Una es que Dios te diga sí a lo que estás pidiendo, cuando tu oración es correcta. La segunda respuesta es que Dios te diga no. Y la tercera es que Dios haga silencio, que equivale a que debes esperar. Cuando nosotros tenemos un corazón neutro, ¿saben qué es neutro? Bueno, antiguamente los carros venían de caja mecánica, entonces se colocaba primera y luego se colocaba segunda y entonces se colocaba tercera, etcétera. Y la única forma para que el carro no tuviera ningún cambio era cuando estaba en neutro, y de ahí se podía mandar tercera o se podía mandar quinta o cuarta, el cambio que tú necesitaras. Cuando tu corazón es neutro, cuando tú estás diciendo Señor, yo quiero esto, es mi anhelo, pero como tú me amas, yo quiero colocar eso en tus manos, dime si sí o no. Y si tú me dices que no, como mi corazón está en neutro, yo arranco en reversa. Y si me dices que sí,
Pero nosotros tenemos la costumbre de orar a Dios cuando ya estamos en primera. Y entonces, cuando Dios nos dice que no, comenzamos a torcerle la mano y a hacerle pataleta y a decirle que es que lo que pasa es que lo que pasa, y empezamos a torcerle la mano hasta que logramos que Él nos diga que está bien. Pero eso no es sabio. No es sabio. Porque igual Dios va a respetar tu decisión. Si un hijo sale corriendo de la casa, alegando con el papá o con la mamá, diciéndole así, y sale corriendo porque lo agarran y le dan un correazo algo así, y se va para el parque y vuelve a las 2 horas, sigue siendo hijo. Y decía el pastor Dante, y se va a sentar a la mesa y va a comer como si nada hubiera pasado, ¿sí o no? A menos que haya alguien terrible por ahí que ponga a aguantar hambre a los hijos, ¿no? De pronto no le vamos a hablar, pero se le va a servir la comida. Sigue siendo hijo, pero tiene que atenerse a las consecuencias. Y eso pasa con Dios. Nosotros le llevamos la contraria, hacemos lo que se nos ocurra, le torcemos la mano, le hacemos pataleta. Al final terminamos haciendo nuestra voluntad, seguimos siendo hijos, pero las consecuencias se tienen que pagar. Y ahí es donde no nos gusta. Dice, pastor, es que yo hice lo que Dios me dijo porque yo voy a la iglesia y Dios me toca. Entonces quiere decir de que Dios aprobó lo que yo hice. No, lo que pasa es que la mesa está servida y tú como hijo, como hija te puedes sentar y comer cuando quieras. Eso no quiere decir de que Dios te esté aprobando lo que tú estás haciendo. No te equivoques. La comida es una cosa y la voluntad de Dios es otra. ¿Cuántos me han salido con lo mismo? Pero yo voy a la iglesia y Dios me toca. Pues claro, ¿y qué querías? Que te recogieran la mesa. Pero eso no quiere decir nada. Absolutamente nada. Voy a terminar acá. ¿Qué pasa cuando nosotros le torcemos la mano a Dios y hacemos nuestra voluntad? Que eso va a traer unas consecuencias. Eso va a traer una enseñanza para aquellos que se quieren arrepentir. Y eso es un tiempo que se pierde. Y si somos necios, entonces seguimos perdiendo el tiempo y seguimos perdiendo el tiempo. Y al final la vida es muy corta y no vamos a lograr mayor cosa. ¿Por qué? Porque nos la pasamos de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo, y jamás caminamos en esa voluntad de Dios. Y claro, lo importante es la salvación, pero qué pérdida de tiempo. Y Dios sigue tratando con nosotros. ¿Por qué? Porque a Él lo único que le interesa es que nosotros entremos al cielo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cuando una persona es muy terca, muy terca, muy terca, y dele, y dele, y dele, Dios prefiere coger y llevarse antes de que se pierda. Casi le pasa a Jonás. Lo que pasa era que como no había más profeta creíble, conocido, entonces el pez tuvo que vomitarlo. Pero si hubiera habido otro profeta, les aseguro que Jonás no sale de ese pez.
Dejemos de perder el tiempo. Coloquemos el corazón en neutro en todas las áreas. Si el Señor te dice ese muchacho no te conviene, no te conviene. Si el Señor te dice esa niña no, no insistas. Te vas a hacer daño. Vas a perder tiempo que no hay. Vas a tener que sanar heridas, vas a tener que... No seas necio, que no. No, pero es que Dios... No, un momentico. Que no. ¿Qué es no? Pues no. Cuando Dios dice que sí, ¿qué hacemos nosotros? Hoy, Señor, ¿por qué me dijo que sí? No, yo no estoy de acuerdo que me haya dicho que sí. ¿No es cierto que nosotros decimos, ay, gracias? Y ¡pum! Corremos a hacer lo que, ¿no es cierto? Y cuando Dios nos dice no, ¿qué decimos? ¿Y por qué no? Pero a mí no me parece. No es no. ¿Sí? Cuando vayamos a orar, pidiendo a Dios dirección sobre cualquier asunto sentimental, emprendimientos, estudio, cualquier cosa importante, asegúrate que tu corazón está en neutro. Con eso, si el Señor te dice adelante, y si el Señor te dice reversa, es reversa. Y si el Señor no te dice nada, déjalo ahí donde está. Espera. Muy difícil. ¿No están conmigo? ¿Ya están durmiendo? Bueno. Dios nos ama como nadie nos ha amado, y Él nos habla. ¿Se pueden imaginar? Dios se hace como nosotros y habla nuestro lenguaje, se acomoda a la cultura, nos habla en visiones, en sueños, para que nosotros le podamos entender. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? El Dios Todopoderoso se hace como nosotros para que nosotros le podamos entender. Eso es increíble. Dios habla de muchas formas, pero lo importante no es que hable, lo importante es lo que nosotros hacemos. Levanta tu mano. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no para llevarte la contraria, no. ¿Qué quieres que yo haga? Derecha, izquierda, adelante, atrás. ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero tener un corazón humilde, sencillo. Dios ama más la obediencia que las ofrendas. Que Dios haga de nosotros hijos obedientes. Dame un corazón obediente, Señor. Dame un corazón humilde. Yo no quiero perder mi tiempo
o el tiempo que tú me has dado, porque el tiempo también es de Dios. Yo no quiero perder el tiempo porque tiempo no hay. Yo quiero hacer lo que tú me digas, solo lo que tú me digas, lo que tú me aconsejes. Ahora sí, yo no quiero ser como Jonás en eso, porque al final todo lo que tú me digas es por mi bien. No es por el bien de los demás, es por mi bien. Porque tú conoces el futuro, yo no. Oh, si entendiéramos esta sencilla palabra, sí que nos evitaríamos problemas, pero muchos problemas. Avanzaríamos rapidísimo. Haz con nosotros lo que tú quieras, Señor, pero háblame. Levanta tu mano y dile: Señor, háblame, háblanos. Esta misma noche, Señor, en la mañana, en mi oración, en mi devocional, háblame, pero dame un corazón obediente, un corazón obediente. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria. Aleluya. Te adoramos, Señor. Vamos a terminar con una alabanza. Que Dios les bendiga grandemente.